Bien, regresamos con ustedes, como les anunciamos. Les damos la bienvenida a esta presentación popular, científica, orientadora sobre la salud, con un tema que a usted le impacta. El doctor Alfredo Polanco, como todos los lunes, aquí en Periodismo y Sociedad. Doctor, buenos días. Buenos días, Licho, y buenos días a todo nuestro público. Como usted bien mencionó, el tema de hoy tiene mucha importancia, ya que es un tema que nos concierne a todos, como la mayoría de los temas, pero yo lo entiendo bastante especial. Hoy hablaremos sobre lo que es una neuropatía degenerativa del sistema nervioso central, que lo es la enfermedad de Alzheimer, una enfermedad bastante común, bastante frecuente, sobre todo en pacientes mayores de 65 a 70 años, caracterizada por una degeneración de las neuronas a consecuencia, ya se sabe, de unas proteínas anormales que se depositan en las neuronas, trayendo como consecuencia degeneración de las neuronas, y eso trae como consecuencia trastornos de la memoria. Es decir, ese paciente que está bien ahora, de repente el paciente comienza a olvidar algunos eventos recientes. Sin embargo, el paciente conserva lo que es la memoria pasada. Es decir, ese paciente podría olvidar hechos o acontecimientos que ocurrieron en el día de ayer o antes de ayer. Sin embargo, va a recordar hechos que ocurrieron, por ejemplo, en la década de los 70, de los 80. Esa es una de las principales características de la enfermedad de Alzheimer. El paciente de repente olvida dónde dejó algún objeto, tiene problemas, por ejemplo, con el pago de sus cuentas, se les olvida que, por ejemplo, hoy es la fecha límite para el pago de su tarjeta de crédito. Se le extravían, por ejemplo, las llaves de la casa, dejó una sombrilla en el medio de la sala, por ejemplo, y es algo que el mismo paciente no le tiene explicación. ¿Y quién es el primero que detecta todas estas anormalidades que tiene ese paciente? El pariente más cercano, que puede ser la esposa, pueden ser los hijos que conviven con esta persona, puede ser cualquier amigo que note de repente que su gran amigo, que era muy hábil, pues ahora se le están olvidando algunas cosas. Hay factores predisponentes para esta enfermedad, como son los factores ambientales, pero hay un Doctor, factor importantísimo. doctor, Sí, sí, perdóneme que lo voy a interrumpir. Y como usted me dijo que también cualquier pregunta. sí, sí. Usted dijo claro que quiénes van a detectar eso. Sí, Eso tiene que ver con que haya una persona muy pendiente de ese ser querido, que le dé seguimiento, porque eso no se descubre en un momento. Y yo quiero claro. que usted, a partir de qué edad comienza eso, más o menos, si tiene una edad, a manifestarse. Sí, aunque todas las enfermedades generalmente tienen un patrón epidemiológico que tienen una mayor frecuencia a cierta edad, generalmente el Alzheimer es mucho, mucho más frecuente en pacientes mayores de 70 años. Sin embargo, hay datos de pacientes hasta los 30 años o menos que han tenido la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, como dijo ahorita, en medicina, como en todas las ciencias, nos vamos de lo general a lo particular. Es decir, que la mayoría de las personas tienen edades mayor a 70 años. Entonces, esa anomalía que se va a presentar en el cerebro comienza a presentarse en unas proteínas anormales que se depositan en nuestro cerebro o en el cerebro del que padece Alzheimer. Una se presenta 15 años antes de que se manifieste la enfermedad. Otra se presenta alrededor de 20 años antes de que se presente la enfermedad. O sea que esta enfermedad, aunque hay datos a nivel de las neuronas,
se presentan en las etapas preclínicas, es decir, el paciente no presenta ninguna sintomatología. Sin embargo, es importante que nosotros podamos detectar a tiempo esta enfermedad. Pero vamos a seguir hablando sobre los factores de riesgo, ya que es una enfermedad que representa el rol de la octava causa de muerte a nivel mundial. O sea, es importantísimo eso. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros pacientes fallecen a consecuencia de las complicaciones que puede conllevar el Alzheimer. Por eso es bastante importante nosotros como médicos diagnosticar esta enfermedad a tiempo, pero ustedes saben que todas las enfermedades, la mejor base que tenemos para el diagnóstico de una enfermedad es una buena historia clínica. En este caso, la historia clínica es con el paciente, pero también con el familiar, sobre todo con el familiar más cercano que está con ese paciente, que nos puede dar datos sobre el comportamiento de este paciente. Como dije anteriormente, los factores predisponentes, el principal factor es la edad, pero también tenemos otros factores como factores ambientales, el no hacer ejercicio, el no tener una dieta saludable, es decir, el exceso de consumo de sal, exceso de consumo de grasa. Los pacientes que han tenido trauma cráneoencefálico son pacientes que tienen mayor predisposición a presentar esta enfermedad. Los pacientes que han tenido enfermedad cerebrovascular, isquémica o hemorrágica, estos pacientes son más predisponentes. Pero también factores socioeconómicos y culturales. Está bien involucrado que a menor grado académico que haya tenido el paciente, tiene más posibilidades de que en el futuro desarrollen la enfermedad de Alzheimer. Por eso nosotros hacemos un llamado, Licho, y nuestros amigos televidentes, a aquellas personas que dicen, no, yo no voy a estudiar porque, ¿para qué? Entonces, el estudiar, el usted desarrollar, utilizar el cerebro, eso disminuye la posibilidad de que usted en un futuro tenga esta enfermedad. Por ejemplo, esos grandes jugadores de ajedrez, aunque sea usted puede utilizar el cerebro con los matatiempos, leyendo, o sea, libros, siempre es bastante importante porque mientras usted más desarrolla su intelecto, su cerebro, tiene menos posibilidades de desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Pues bien, ¿cómo se va a manifestar? Doctor, hay unos Sí. juegos que se lo están recomendando a todo el mundo, ya casi a toda la edad, que son los juegos de esos de sopas de letras y esas búsquedas de términos escondidos en textos. Eso acelera mucho o sea, da agilidad mental. Sí, claro. Es bastante importante nosotros utilizar nuestro cerebro siempre. Por ejemplo, está relacionado el Alzheimer con aquellas personas que, o sea, más frecuente, que no han pasado del nivel primario. O sea, con mucha frecuencia, esos pacientes que no son intelectuales, aunque claro está, el dicho, tenemos a muchos intelectuales con Alzheimer. Sin embargo, la mayoría de las personas, o sea, los factores predisponentes, son esos factores, el no utilizar la mente. Pues bien, el paciente va a presentar pérdida paulatina de lo que es la memoria reciente. Eso es algo de lo más importante. Entonces, como el paciente se le olvida que cuando yo cruzo por un objeto, sé que hay algo en el suelo, por ejemplo, yo me cuido. Ahora, cuando el paciente tiene Alzheimer, se le olvidan dónde están los obstáculos en la casa y el paciente puede tropezar con cualquier obstáculo, caer y de ahí tener una fractura de cadera y de ahí lamentablemente el paciente puede fallecer. O sea que aquí tenemos esos factores de pérdida de la memoria que te va a conllevar a una desorientación, pasa por cualquier lugar y no adviertes el peligro. Y eso te conlleva a una caída y ya con una fractura de cadera tiene un paciente de 70, de 80 años para que de ahí se deteriore su vida. El paciente muchas veces se le olvida que ya comió, entonces pues ahí tenemos un problema porque, no, yo comí,
Entonces es un paciente que tiene que estar cuidado 24/7. Se le olvidan que se ha tomado los medicamentos, por ejemplo, porque hay enfermedades que predisponen al Alzheimer, como son la diabetes, la hipertensión. Entonces, esos pacientes que se deben de tomar esos medicamentos todos los días, pues a veces el familiar no se da cuenta, pero te tomaste la nifedipina, te tomaste el ibertractán, no se acuerda si se lo tomó, entonces tenemos un problema. Entonces, por eso incluso en estos pacientes es importante nosotros tener el denominado pastillero para ver si el lunes se tomó su pastilla, si se la tomó el martes, etcétera. ¿Por qué? Porque una manera de muchas personas ver si se tomaron las pastillas es buscando el envase a ver si falta alguna. Si no falta, pues lógicamente eso indica que ese paciente no se ha tomado las pastillas de ese día, porque con mucha frecuencia por ahí es que comienza el olvido, o sea, el olvido de lo que son las actividades recientes. Entonces, de nada de lo reciente, el paciente se acuerda. Luego, ese paciente va a tener incluso trastornos en la deglución. O sea, el paciente, e incluso el agua, cualquier dieta líquida, se le puede ir, como decimos, por el camino equivocado. Y el paciente, en vez de tragar hacia los intestinos, va a tragar hacia los pulmones, hacia las vías respiratorias. El paciente incluso tener neumonías por aspiración. Entonces, aquí tenemos ya otra causa de muerte que inicialmente fue una neumonía por aspiración, pero la causa que conllevó a esa neumonía fue la devolución de líquidos hacia la vía respiratoria secundario al Alzheimer. El paciente con frecuencia va a tener pérdida de lo que es el estado de ánimo. El paciente va a tener depresión. Imagínense ustedes, un paciente de 70 años deprimido es un verdadero problema. Entonces, con todo este cuadro clínico que nos va a llevar el paciente, un pariente, el hijo, la esposa, porque aunque sean pareja, pues la esposa generalmente, aunque tenga 70 años, va a notar que don fulano no se está comportando igual, lo va a llevar al médico, generalmente acompañado de un hijo también, y entonces se le harán alguna serie de análisis y se va a llegar al diagnóstico de que ese paciente tiene Alzheimer. Entonces, como dice ahí la literatura, hay herramientas que podemos utilizar para el diagnóstico, pero hay medicamentos que podrían enlentecer la progresión a este desarrollo irreversible ya de lo que es la enfermedad de Alzheimer, porque cuando hacemos estudios de imágenes a un paciente que tiene Alzheimer, vamos a ver un cerebro que está muy atrofiado. Ese cerebro va a estar más pequeño, entonces ya cuando tenemos una enfermedad ya bastante avanzada. Entonces ya tenemos un paciente con pérdida de la memoria, que no puede valerse por sí mismo y que vamos a nosotros a tener que estar manejándolo para todo. Entonces, Doctor, eso es una etapa ya que es irreversible. doctor, quiero volver, Sí, como quien dice, a la parte inicial de la enfermedad. Este sí, programa, su sección está muy inclinada a la orientación, a la motivación para la prevención. Noto que en el Alzheimer la prevención, parece que depende mucho de la individualidad, como que es un poco difícil. sí. Usted no me detálleme eso porque yo estoy un poco Sí, preocupado sí, para ver sí. cómo es la prevención. Sí. Es un proceso, hay que decirlo claro. No se sabe la causa. No tiene cura, no tiene cura. Ahora bien, está claro que hay dos tipos de proteínas que se depositan en el sistema nervioso central, es decir, en el cerebro, una que se deposita, una proteína amiloide, como se le llama, que se deposita incluso 20 años antes de que el paciente tenga manifestaciones clínicas. Entonces, actualmente hay muchas investigaciones, incluso en Estados Unidos, solicitan incluso voluntarios que quieran participar en estudios. Cada día hay más medicamentos en investigación para el manejo del Alzheimer. Yo espero, dicho, y nuestro público, que dentro de poco tiempo
Ojalá que antes del 2030 ya tengamos la cura para el Alzheimer. Imagínese usted, la octava causa de muerte a nivel mundial. O sea, un paciente con Alzheimer, aunque puede durar 10 años, 20 años, pero muchas veces el paciente dura poco, dependiendo de los cuidados que tengan los familiares con ese paciente, ya que es un paciente que no puede valerse por sí mismo. Entonces, es importantísimo, con respecto a las medidas preventivas, llevar una dieta saludable, llevar una vida saludable, el ejercicio, el aumento en consumo de frutas y vegetales, la disminución de la ingesta de alcohol, la disminución del tabaco. Todo esto contribuye, aunque el paciente, y utilizar la mente, que habíamos hablado anteriormente, el paciente tiene que tener lecturas comprensivas, es bastante importante. O sea, son factores que en algo contribuyen. Y ante la menor sintomatología y que ya se diagnostique, porque incluso se pueden hacer resonancias magnéticas, se puede hacer una punción lumbar y podríamos entonces completar los diagnósticos. Y una vez tenemos el diagnóstico de que ese paciente tiene esa enfermedad de Alzheimer, que es responsable del 60 al 80% de todas las demencias o pérdida de la memoria del ser humano, pues hay medicamentos que pueden retrasar la progresión. Hay medicamentos coadyuvantes que hay que darle a ese paciente para lo que es los trastornos depresivos. O sea que si nosotros soltamos a ese paciente en banda, como decimos, que no queremos luchar con un familiar porque es un poquito incómodo, pues lamentablemente será como un barco a la deriva. O sea, por eso es importantísimo Bueno, doctor, nosotros vamos a anunciarle a diagnosticar las a tiempo. personas que cualquier Sí, pregunta que tengan que hacerle ahí al 809-262-1919 y al 1-809-208, ¿cómo es? 200, 1-809-200, 08 par de 6. Pues que lo puedan hacer para que pueda hacer que usted tenga a alguien cercano con estas manifestaciones que el doctor ha descrito y podamos orientarle ahí. Continúe, doctor. sí es, sí es importante que este paciente, cuando usted note que tenga un paciente con todas estas características descritas, o que usted simplemente tenga sospecha de que un pariente suyo tiene esta enfermedad degenerativa, acudir rápidamente, ya sea al médico internista, que el médico internista, si puede asomarse, acercarse al diagnóstico, lo va a derivar al neurólogo. Entonces, es importante que este paciente con su neurólogo reciba rápidamente las terapias que actualmente se dispone para retrasar o para atenuar un poquito la sintomatología de ese paciente que tenga esa demencia o pérdida paulatina de la memoria, que en principio vamos a tener trastornos de la memoria reciente, pero posteriormente y en la medida en que avanza la enfermedad, ya el paciente va a tener trastornos de la memoria pasada, tanto reciente como pasada. Entonces vamos a tener ya a un paciente bastante deteriorado, con pérdida de peso, un paciente que no puede integrarse a esas conversaciones importantes familiares, es un paciente que lamentablemente cuando llega a esa etapa, el deterioro es tan progresivo, va a querer permanecer siempre aislado. Otro dato importante, y es que cuando tenemos a ese pariente familiar, tratar de evitar que ese pariente le dé vergüenza estar en los grupos, o sea, no hacerle muchas preguntas de las cosas que nosotros sabemos que ya el paciente se le ha olvidado, porque entonces eso conlleva a que nuestro paciente, nuestro pariente se deprima, o sea, que debemos de tener un comportamiento adecuado con ese paciente, un comportamiento de manera que él no se sienta como que es una burla, porque esos pacientes tienen periodos de que entran y salen. Entonces, en ese momento, cuando el paciente entró, pues le da vergüenza. Oye, ¿en qué yo estaba? Entonces no podemos
tampoco coger esta enfermedad como una burla. O sea, es una enfermedad degenerativa y tenemos que tener algo muy importante con este paciente, que es comprensión, cuidado, o sea, tener cuidado con esta persona. Y es lo más importante para, y doctor, para que ese paciente no se le acelere el daño. O sea, es bastante importante. Sí, correcto, porque la autoestima se le lesiona, se afecta. claro, Y no, ahí viene lo de claro, la claro. depresión, ahí viene lo de sentirse al menos y a veces sentirse innecesario en el grupo. Ahí viene el aislamiento, que es peor en todos los casos. Pero yo le decía, doctor, que también los que estamos en el entorno, todos, tenemos que conocer estos, porque a veces, por ejemplo, una persona le está hablando a usted de algo, de datos de 5 años, 4, 10 años, hasta de 30 años, y usted lo ve tan normal que cree que esa persona tiene su memoria perfecta. Sin embargo, como usted acaba de decir, le pregunta lo que pasó ayer y esa persona no le puede narrar lo que le pasó a él o a ella ayer. Eso tenemos que conocerlo quienes estamos ahí, para que sepamos qué está pasando. Sí, por eso es importante que en esas reuniones familiares, a veces somos muy herméticos y queremos ocultar algunas enfermedades. Y yo entiendo, ya es una particularidad, que en la medida en que los parientes de ese paciente conocen la enfermedad, pues van a tratar a ese paciente, a ese familiar, de una manera más adecuada, van a evitarse las burlas y todo. ¿Por qué? Porque sabemos ya que tenemos a un enfermo, tenemos que saber cómo comportarnos ante, por ejemplo, una reunión familiar, de manera que esa persona con esa enfermedad no sea objeto de burla, porque inmediatamente ese paciente, esa persona ve que en el entorno familiar se están burlando, porque a veces somos descarados, digo yo, con una persona de 70, de 80 años, entonces le va a dar vergüenza y va a querer aislarte. Por eso es importantísimo que los familiares, los parientes tengan el conocimiento de que esa persona tiene una enfermedad. En este caso, la enfermedad de Alzheimer. Bueno, doctor, sinceramente que yo personalmente me siento altamente satisfecho y orgulloso de las expresiones, de esta exposición que usted hace cada lunes, con temas como este que nos vinculan mucho con una realidad social que afecta a mucha gente y que podemos llevarle solución a eso. Eso nos da mucha satisfacción tener en el aire sesiones como esta con profesionales del nivel de la comunicación como la tiene usted. Quiero felicitarle y quiero agradecerle siempre este comentario que nos hace. Un final para despedirnos y a invitarles a que estén con nosotros el próximo lunes con el doctor Alfredo Polanco. Bien, lo más importante, sobre todo, ¿por qué traemos temas de esa relevancia? Por ejemplo, Día Internacional del Alzheimer, Día del Cáncer. Es precisamente para hacer un llamado a la población, a las autoridades, en este caso Salud Pública, sobre lo que es la concientización de la población sobre estas enfermedades, señores. Se habla muy poco en nuestro país de la enfermedad de Alzheimer, se habla muy poco en nuestro país de la enfermedad de Parkinson, y son enfermedades ambas que son progresivas, son degenerativas, son procesos neurológicos que la población debe de ir conociendo. ¿Por qué? Porque si no lo conocemos, no vamos a dar la voz de alarma ante el médico y el paciente podría pasar muchos años con una enfermedad que va avanzando de manera progresiva, como en este caso, y el diagnóstico se hace varios años después cuando ya tenemos pocas alternativas terapéuticas. Correcto. Muchas Nos veremos gracias, la doctor. próxima semana, si Dios quiere. Bye. Hasta entonces, doctor. Bueno, han escuchado al doctor Alfredo Polanco, internista, nefrólogo, hablarnos hoy del Día del Alzheimer. Vamos a una pausa y venimos con otros temas de hoy.